Descubre la increíble oración de Sao Bento que transformará la vida de tu hijo y expulsará el mal. Mariana se encontraba en la cocina de su pequeño apartamento en Los Ángeles, resonando con el murmullo familiar de su vecindario hispano. Había llegado agotada de un turno largo en el hospital, donde su esfuerzo como enfermera había salvado vidas. ¿Pero, a costa de qué? Daniel, su hijo de 15 años, luchaba cada día en la trinchera del acoso escolar, y Mariana sentía que su mundo personal se desmoronaba, convirtiendo su hogar en un campo de guerra emocional. Mientras desempacaba los restos de su jornada, su mente viajaba de regreso a su infancia, una época donde las historias contadas por su abuela llenaban su corazón de esperanza. Entre esas memorias, una oración resonaba con particular fuerza, la famosa oración de Sao Bento, considerada un poderoso amuleto contra el mal. Cada palabra de la oración se convertía en un grito de auxilio silenciado, un eco de lo que deseaba para su hijo. Mariana comenzó a preguntarse si volver a conectar con aquella herencia espiritual sería la respuesta que necesitaban. Sin embargo, la sombra de la duda crecía al mismo ritmo que su fe. Estaba dividida entre la tradición y la modernidad, y se sentía atrapada en un vaivén emocional. ¿Qué podían lograr unas simples palabras ante el tormento real que enfrentaba su hijo? Esa noche, a la luz tenue de una vela, se sentaron juntos en la mesa de la cocina. «Es solo una oración», mami, dijo Daniel con un susurro impotente. Mariana sintió que el aire se volvía denso. Las dudas fluyeron como un torrente. ¿Estaba atrapando a su hijo en mitos del pasado? La angustia le apretó el pecho. Pero su deseo por protegerlo era más fuerte. Cerrando los ojos, Daniel se unió a ella, y juntos recitaron las palabras que habían sostenido el legado familiar. Sin embargo, el mundo exterior no esperaba. Cada día, la escuela se convertía en un campo de batalla, lleno de burlas y desdén. Mientras el bullying cortaba las alas de Daniel, Mariana luchaba contra los murmullos de los vecinos que la observaban desde la distancia. ¿Por qué no lo lleva a un profesional?, pensaban, como si en su corazón no se anidara suficiente dolor. Cada día que pasaba, la presión externa aumentaba y la confianza en su enfoque empezaba a mostrar grietas. Un día crucial, Daniel llegó a casa con los ojos rojos y la mirada vacía. Mariana sintió que el mundo se desvanecía, su niño, su luz, estaba apagándose. Con resolución, se arremangó y decidió que intensificarían su práctica de la oración, convencida de que el amor y la fe podrían cambiar su destino. Las palabras resonaban en sus corazones, pero la atmósfera se tornaba más cargada. Los insultos habían escalado a agresiones físicas. Mientras las horas pasaban, la tensión se palpaba en el aire. ¿Habría límite a la desesperación? El temor de perder a su hijo ante la crueldad del mundo resonaba en su mente como un eco aterrador. La noche siguiente, al encender la vela, un susurro de dudas la asaltó. ¿Realmente esto funcionaría? Y cuando todo parecía eclipsarse, extrañas señales comenzaron a florecer en sus corazones, pero también la pregunta latente se materializaba. ¿Tendrían la fuerza necesaria para enfrentar a esos monstruos que acosaban a Daniel? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La desesperación crecía como un fuego incontrolable. Mariana se asomaba al abismo de lo desconocido, sintiéndose atrapada entre la fe y la lucha real de su hijo. ¿Sería posible que la esperanza floreciera en medio de tanta oscuridad? La oración de Sao Bento comenzaba a ser un faro que iluminaba el camino, pero también un desafío, exigiéndole que enfrentara su mayor miedo, la injusticia que había atrapado a su hijo. Con cada paso, la sombra del temor era más tangible, más sofocante. ¿Realmente hallarían la valentía necesaria para enfrentarlo todo? Mariana despertó irritada en medio de la noche. El sonido del llanto de Daniel perforaba su sueño. Al acercarse a su habitación, el aire se sentía pesado, imbuido por la angustia de su hijo.
Al entrar, Daniel estaba sentado en la cama, la mirada perdida en el vacío. Su rostro llameante revelaba el tormento interno que vivía. ¿Qué puedo hacer, mami?, preguntó, la voz temblando como una hoja al viento. Ese fue el detonante, la desesperación de su hijo chisporroteaba en su mente como fuego. ¿Qué podía ofrecerle que no se sintiese vacío? La oración resonaba ahí, al borde de cada pensamiento. Era un estandarte de esperanza, pero también un peso que parecía inmenso. Sin embargo, en ese momento, Mariana decidió que era fundamental hacer de esa oración un acto tangible, un ritual que no solo hablase de fe, sino que encarnase acción al día siguiente, antes de ir a la escuela. Mariana se sentó con Daniel a la mesa, esta vez con determinación en los ojos. Vamos a cambiar esto juntos. Se dio cuenta de que la oración era más que un mantra, debía convertirse en su brújula. Había leído sobre el poder de la visualización y cómo podría ayudar a Daniel a enfrentar sus miedos. Proponiéndole crear un espacio seguro donde pudiesen conectarse más allá de las palabras, buscó formas de restablecer su confianza. Quiero que cada vez que recitemos la oración, pensemos en algo positivo. Visualiza una versión de ti que no sea privada de luz, sugirió. Mientras Daniel la escuchaba, veía una chispa de curiosidad brillar en sus ojos. Su mente comenzaba a abrirse a la posibilidad de que algo, tal vez la fe, podría liberarlo del sufrimiento. Mariana inició una jornada de descubrimiento, explorando no solo la oración, sino todas las formas en que podía empoderar a su hijo. Se propuso organizar un itinerario semanal, combinando actos de fe con actividades que fomentaran la posibilidad de un renacer personal. Días de dibujo, técnicas de respiración y pequeños ejercicios de afirmación comenzaron a formar parte de su rutina. Daniel, aunque escéptico al principio, ahora parecía tener un resquicio de esperanza, un anhelo por ser el niño que alguna vez fue. Mientras pasaban las semanas, el ambiente en casa cambió. Si bien el bullying continuó en la escuela, bien reconoció que sus herramientas estaban en proceso de afianzarse. Los insultos ya no se sentían tan aplastantes, y cuando regresaba cansado, se sentaba con su madre y juntos revisaban sus logros, por pequeños que fuesen. Mariana aplaudía cada avance, cada momento de valentía de su hijo, convirtiendo el hogar en un santuario de reconocimientos y amor. Un día, tras una tarde de comentarios hirientes en la escuela, Daniel se volvió hacia Mariana, su voz más fuerte que antes. «Mami, creo que puedo enfrentar a esos chicos, puedo hacerles frente». Ese gesto de valentía, aunque pequeño, era símbolo de una transformación que Mariana había esperado con ansias. Sin embargo, también se dio cuenta que el camino hacia la autoafirmación estaba lleno de desafíos. Al otro día, cuando Daniel se preparaba para ir a la escuela, Mariana sintió una oleada de ansiedad. ¿Y si las cosas no salen bien? La pregunta la sacudió y se vio obligada a confrontar su propia inseguridad. ¿De qué muerte había salvado a su hijo? Una conmoción interna brotó en su interior, dándole un nuevo sentido de propósito. Si iba a luchar, debía estar junto a él, apoyarlo en cada paso. Mientras Daniel la miraba, una duda sobresalía, ¿y si el enfrentamiento no salía como esperaban? Sin embargo, en medio de las incertidumbres, vio una oportunidad de crecimiento no solo para su hijo, sino también para ella. Era momento de iniciar un nuevo capítulo, uno que desafiaba no solo a Daniel, sino también a Mariana a encontrarse a sí misma en el proceso. Así, sintiendo un torrente de emociones, Mariana decidió que aquel sería el día en que ambas fuerzas, la del amor y la del miedo, tendrían que medirse en un duelo que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Estarían listas para enfrentar el desafío que aguardaba en la puerta de la escuela? Mariana respiró profundamente mientras observaba a Daniel ajustar su mochila. La preocupación la ahogaba, pero también reconocía en él un destello de valentía que no había sido evidente antes. Sin embargo, al encarar la realidad de lo que estaba por venir, sus pensamientos se remontaban al pasado, cuando era niña y enfrentaba sus propios miedos. Esa conexión con su infancia la llevó a cuestionarse, ¿qué más podía hacer para ayudar a su hijo a enfrentar el desafío que lo aguardaba? La víspera, Mariana había comenzado a escribir un diario, anotando sus pensamientos y sensaciones. Se daba cuenta de que su identidad no solo estaba tejida en el rol de madre, sino que también necesitaba nutrirse de sus propias luchas y éxitos.
En el fondo, comprendía que para guiar a Daniel, debía estar en paz consigo misma y con su propia historia. El camino hacia el autodescubrimiento se convirtió en una parte vital de su viaje. A lo largo de las semanas, Mariana decidió experimentar ella misma el proceso de visualización y autoconocimiento que había implantado en Daniel. Comenzó a practicar la meditación y la escritura reflexiva, sintiendo cada día que las nubes de la ansiedad se disipaban lentamente. La incertidumbre sobre el siguiente paso no desapareció, pero su capacidad de enfrentarla empezó a crecer. Cuando dejó a Daniel en la puerta de la escuela, sintió una punzada en el pecho. Los recuerdos de su hijo llorando por las noches la invadieron, pero también el eco de sus palabras: «Puedo hacerles frente». Aquella frase era un mantra, un recordatorio de la transformación que ambos estaban experimentando. Mariana sabía que debía alentar a Daniel, pero también reconocía que los desafíos del mundo exterior no eran solo problemas para él. Ella también debía lidiar con sus temores. Regresando a casa, se sentó en la mesa de la cocina, abriendo de nuevo su diario. Reflexionó sobre cómo había estado anclada en el miedo por tanto tiempo y cómo ahora, a través de Daniel, navegaba hacia un nuevo comienzo. La oración se había convertido en un pilar en su hogar, pero también una herramienta de autoconocimiento. Con cada recitación, sentía que no solo se conectaba con su fe, sino que también se fortalecía en su ser. Mariana decidió preparar un encuentro después de la escuela, una especie de ritual para celebrar los pequeños logros de Daniel y reforzar su crecimiento. Empezó a planificar una actividad que implicara pintar espacios donde Daniel pudiera plasmar su historia, sus sentimientos. Mientras trazaba cada paso del encuentro en su mente, se sintió animada por un impulso renovador. Esto no solo sería un momento para Daniel, sino una oportunidad para que ambos se reconectaran en un nivel más profundo. La tarde avanzaba y en un rincón de su mente comenzó a gestarse un nuevo miedo. ¿Y si el departamento de bullying en la escuela era más organizado de lo que había imaginado? Mariana no podía ignorar la posibilidad de que la lucha de su hijo, aunque admirable, pudiese ser monumental. Sin embargo, también entendió que cada confrontación, cada paso hacia adelante, se traducía en un desarrollo personal no solo para Daniel, sino también para ella. Mientras el reloj avanzaba, un sentimiento de determinación impregnó el aire. El enfrentamiento con las sombras del pasado y del presente se convertía en una misión compartida. Mariana estaba lista para abordar no solo las inseguridades de Daniel, sino también sus propias limitaciones. Pero antes de que pudiera trazar un camino claro y directo hacia el futuro, el teléfono sonó. Era la llamada que cambiaría todo, un mensaje de la escuela que anunciaba una reunión de padres. ¿Acaso sería el primer paso hacia una solución real para Daniel? La incertidumbre regresó, crujiente y presente, pero también, en medio del caos, surgió la oportunidad de tomar el control. ¿Podría Mariana utilizar esta reunión como un espacio para desafiar el status quo y abogar por su hijo? La respuesta se deslizó en su mente mientras el sonido del timbre se desvanecía. El momento de la verdad había llegado. Mariana miró el teléfono en su mano mientras la adrenalina comenzaba a elevar sus pulsaciones. Esa reunión estaba programada para el día siguiente, y en su mente se formaban imágenes de lo que podría ser un grupo de padres, educadores, quizás incluso algunos administradores. Cómo presentaría su caso, cómo convertiría su angustia en acciones concretas, todo ello abundaba en sus pensamientos. El desafío era mayor del que había imaginado, pero también era su oportunidad para dar el primer paso significativo hacia el cambio. Se sentó frente a su diario, con el bolígrafo en la mano, preguntándose cómo podría articular su dolor y su determinación. Decidió que lo primero que debía hacer era reflexionar sobre sus propios sentimientos. Escribir sobre su vulnerabilidad no solo le ayudaría a organizar sus pensamientos, sino que también representaba una oportunidad de sanar. Se dio cuenta de que necesitaba recordar cómo había llegado a ser la madre que era, y en ese proceso, aferrarse a la fuerza que había cultivado para enfrentar la vida. Mientras escribía sobre sus miedos, sus dudas y su deseo de proteger a Daniel, sintió surgir una confianza inesperada. Se topó con la idea de que su voz tenía valor, que su historia no solo era una carga, sino un testimonio de fortaleza. Las horas pasaron mientras su pluma llenaba páginas, y cada palabra parecía cuidadosamente conectada con un propósito interno: abogar por su hijo, romper el silencio que muchas veces había permanecido inquebrantable.
Ya eran las 10 de la noche cuando se dio cuenta de que debía prepararse para el día siguiente. Decidió que no iba a entrar a esa reunión como una madre asustada, sino más bien como una defensora decidida. La visualización, una técnica que había enseñado a Daniel, regresó a su mente con fuerza renovada. Comenzó a imaginar la situación, cada voz de apoyo, cada mirada comprensiva, cada diálogo constructivo. Lo que alguna vez había parecido una montaña inalcanzable ahora parecía un desafío más manejable. Antes de dormir, miró a Daniel, quien ya había caído en un profundo sueño. Se acercó a su dormitorio, le acarició el cabello con ternura y dio gracias por la oportunidad de ser su madre. En su corazón, la frase «puedo hacerles frente» resonó de una manera más potente. Si Daniel podía enfrentar sus miedos, ellos juntos podían volver a enfrentar el dolor del bullying y la injusticia. Reconoció que su viaje no solo era un camino hacia la valentía de su hijo, sino también hacia su propia transformación. El siguiente día, Mariana se levantó temprano, cargada de determinación. Al prepararse para la reunión, cada prenda que vestía representaba una capa de valor que no había tenido anteriormente. La ansiedad seguía acechando, pero esta vez era diferente, se había convertido en un combustible para su lucha. A medida que se acercaba al colegio, imaginó cómo compartiría una parte de su historia y cómo sus palabras podrían resonar entre los demás padres y educadores. Cuando llegó a la escuela y se encontró con otros padres, sintió que cada paso hacia la sala de reunión era un paso hacia su propia liberación. Tenía que recordar que, al igual que su hijo, ella también estaba en esta batalla. Pero antes de que pudiera cruzar la puerta, una figura conocida apareció ante ella, la consejera escolar, quien necesitaba hablar con ella. Un nuevo soplo de incertidumbre se instaló en su pecho. La conversación no había sido planeada, pero podría cambiar el rumbo de todo. En su mente, la pregunta resonó con fuerza: ¿acaso esta era una señal que tenía que interpretar? La respuesta se movía entre la esperanza y el miedo. Pero Mariana sabía que debía estar lista, no solo para enfrentarse a la adversidad por Daniel, sino también para redescubrir su propia fortaleza e identidad en cada paso del camino. ¿Qué revelaciones estarían por llegar a esa reunión que podrían alterar no solo la vida de su hijo, sino también la suya? La línea entre el futuro deseado y la incertidumbre se desdibujaba, dejándola expectante. La consejera escolar, con su expresión serena pero preocupada, invitó a Mariana a un rincón apartado del bullicio de la entrada. El espacio era pequeño, una oficina llena de papeles y futuros inciertos, pero también ofrecía un alivio temporal del peso que Mariana sentía sobre sus hombros. A medida que tomaban asiento, la mujer le sonrió suavemente, marcando un pequeño pero significativo paso hacia la intimidad que Mariana necesitaba. «Mariana, he estado observando la situación de Daniel», comenzó la consejera, dejando caer la frase en el aire como un aviso en medio de la tormenta. «Quiero que sepas que estoy aquí para ayudar, pero hay algo que necesitas escuchar primero». En ese instante, Mariana sintió que el mundo se detenía, que cada palabra podría ser un hilo conectando su destino al dolor de su hijo. La consejera continuó explicando cómo había recibido quejas de otros padres acerca del bullying en la escuela, pero también habló sobre un cambio en el enfoque educativo, una nueva política que podría ayudar a Daniel. Era una revelación que prometía más que solo reformas, ofrecía un camino a la sanación, no solo para su hijo, sino también para ella misma. Mariana escuchaba con cada fibra de su ser. La posibilidad de que el dolor que había cargado durante tanto tiempo comenzara a desvanecerse era abrumadora, y su determinación a enfrentar la reunión se fue intensificando. Sin embargo, una inquietud emergió, recurrente como una sombra: ¿qué pasaría si este cambio no era suficiente? La idea de encontrar más de lo que se esperaba se arraigó en su mente. Necesitaba estar preparada, no solo para presentar su historia, sino para auditar la promesa de protección y cambio que la consejera le ofrecía. Al separarse de la consejera, Mariana sintió que una línea de tiempo nuevo se desplegaba ante ella, y con ello, una elección fundamental. Tenía que decidir cómo enfrentaría la reunión. Podía dejar que el miedo la consumiera, o podría usar esa ambivalencia como motor de verdad. Otras voces podían ser parte de su historia. Nació en su interior una revelación: no era solo la voz de su dolor lo que quería compartir, sino también el poder colectivo que podrían establecer juntos. Se acercó a la sala de reunión, donde padres y educadores se reunían,
con una mezcla de ansiedad y esperanza. La sala estaba llena de energía, el murmullo de las conversaciones la rodeaba, aumentando su pulso en cada paso. Pero en su mente resonaban las palabras de la consejera. La transformación no solo pasaba por Daniel, emanaba desde ella misma. Sus brazos entrelazados, su postura firme, todo indicaba que la lucha era no solo por su hijo, sino también por redescubrir quién era como madre, como mujer. Cuando finalmente entró, el grupo se volvió hacia ella. La ansiedad, que podría haberla paralizado, se transformó en una luz templada que iluminaba su esencia. Tenía una decisión que tomar y un camino por trazar. Sin embargo, mientras la mirada de otros se posaba en ella, una duda asaltó su mente. ¿Sería capaz de expresarse con la claridad y la fuerza que necesitaba? ¿Y si la voz del cambio se convertía en un eco que resonaría o se desvanecería en el silencio? Mariana respiró hondo, enfocándose en su razón de estar allí. Tenía que hablar no solo por Daniel, sino por muchas otras historias que también necesitaban ser contadas. Se dispuso a presentar su caso, llena de convicción, dispuesta a revelar no solo los males sufridos sino las oportunidades que surgían del dolor. En ese momento algo dentro de ella despertó, una chispa de guerra y lucha que resonaría en todas y cada una de sus palabras. Conclusión: los otros eran parte de su historia, pero Mariana estaba lista para ser la narradora. Cada letra, cada palabra podría ser una pieza del cambio. A medida que comenzaba, sintió otra pregunta en su interior: ¿cuál sería el siguiente paso una vez que comenzara a hablar? La incertidumbre permanecía, pero ahora era un impulso, un combustible para actuar y crecer, en un escenario mucho más amplio. Y así, en la convulsión de emociones del momento, se dio cuenta de que la verdadera batalla no solo se trataba de su hijo, sino de reintegrar su propia voz, una voz poderosa que había estado oculta demasiado tiempo. ¿Qué verdadero poder en ella estaba por descubrirse a medida que abrazaba cada palabra? La revelación se asomaba en su horizonte. No solo se trataba de defender a Daniel, sino de aceptarse y transformarse en la madre que siempre había deseado ser. La sala estaba envuelta en un silencio expectante cuando Mariana comenzó a hablar. Su voz, al principio vacilante, adquirió rápidamente un tono decidido. Las palabras fluyeron de ella como agua de un manantial, impulsadas por la urgencia de expresar todo lo que había guardado durante años. Habló del sufrimiento de Daniel, de las miradas de desprecio que había soportado y de las noches de insomnio marcadas por la preocupación por su futuro. Pero, en la entrega de su historia, Mariana también comenzó a destilar su propio dolor, esa carga que había llevado sobre sus hombros desde que se convirtió en madre. A medida que su relato avanzaba, sus ojos se encontraban con los de los otros padres. Notó la conmoción y la empatía en sus rostros, y eso le otorgó una fuerza inesperada. Mariana se dio cuenta de que su voz no era solo un eco de su sufrimiento, sino un símbolo de resistencia compartida. Con cada frase, ella reclamaba su espacio, no solo como madre de Daniel, sino como mujer con derecho a ser escuchada. Era una revelación personal profunda. Su lucha era parte de un tejido mayor que unía experiencias similares. Al terminar, un silencio profundo se apoderó del grupo. Luego, uno de los padres se levantó y, temblorosamente, comenzó a compartir su propia historia. En ese momento, Mariana comprendió que había encendido una chispa, plantando la semilla de un diálogo que podía florecer en algo significativo. La transformación no solo tocaba a su hijo, sino también a quienes se sentían solitarios y derrotados, y Mariana estaba decidida a ser el nexo de esa nueva comunidad. Mientras los demás compartían sus relatos, Mariana sintió que su incertidumbre comenzaba a disiparse. Las palabras de los otros resonaban con sus propias experiencias, creando una armonía que unía sus voces en un solo canto de lucha. Se dio cuenta de que su propia transformación era un proceso que se estaba desarrollando cada vez que alguien más se atrevía a abrirse. La vulnerabilidad compartida trajo consigo un sentimiento de fuerza colectiva y un deseo mutuo de cambio. Sin embargo, dentro de ella, la preocupación no se desvanecía por completo. Aun cuando sentía la fuerza del apoyo, la ansiedad volvía como una ola que la empujaba a cuestionar el impacto real de sus esfuerzos. ¿Sería suficiente la revelación de su dolor para cruzar los puentes que necesitaban ser construidos entre padres y educadores? La idea de que su lucha fuera en vano amenazaba con deslizarse en su mente,
A pesar de la fortaleza que había comenzado a cultivar, el encuentro terminó con promesas de acciones a seguir. Mariana salió de la sala con una mezcla de satisfacción y duda. El compromiso colectivo era un primer paso, pero sabía que individualmente tendría que asumir el liderazgo, dar el siguiente salto. Algunas madres la abordaron, agradecidas por su valentía. Sus palabras la llenaban de aliento, aunque aún había una parte de ella que sentía la ansiedad agazapada. Al llegar a casa, Mariana se sentó en la mesa, rodeada de un silencio que ahora le parecía abrumador. Había expresado su historia, un gran paso hacia la autotransformación, pero sabía que esa era solo la punta del iceberg. Miró su teléfono, su mente saltando de un pensamiento a otro, inquieta por el próximo horizonte que debía explorar. ¿Sería capaz de organizar un grupo de apoyo que realmente tuviera impacto? Mariana cerró los ojos por un momento, buscando la claridad en medio de la tormenta interna. Ella podía ser la voz que articulaba no solo su dolor, sino también el de otros. La duda comenzaba a borrarse, reemplazada por la anticipación de lo que vendría. Tenía una meta ahora, y cada paso la acercaba más a la madre que siempre había querido ser. Fue entonces que escuchó el suave zumbido de su teléfono, un mensaje que le abría una puerta a una nueva oportunidad. ¿Sería el comienzo de un camino que la llevaría mucho más allá de lo que había imaginado hasta ahora? Mariana miró el dispositivo, el corazón palpitando con una mezcla de curiosidad y ansiedad. La notificación era de una conocida de un grupo en redes sociales, quien compartía un enlace a un taller sobre actividades holísticas para el desarrollo emocional de los niños. Sin pensarlo dos veces, tocó el enlace y lo que encontró la intrigó aún más. Un enfoque que prometía no solo acompañar el crecimiento de Daniel, sino también aportar herramientas para su propio crecimiento personal. Con cada minuto que pasaba, Mariana se sumergía más en los detalles del taller. Había ejercicios que desafiaban las emociones, técnicas de meditación dirigidas a niños y estrategias para que los padres se conectaran emocionalmente con sus hijos. Era un mundo nuevo que se abría ante ella y sentía que, por primera vez, el desasosiego que había habitado su mente comenzaba a disiparse. La idea de asistir a este taller no solo la motivaba, también la empoderaba. Reflexionó sobre cómo podría convertir esa experiencia no solo en un camino para mejorar la relación con su hijo, sino también en un pilar que la sostuviera en su propio proceso de autodescubrimiento. Pero había algo más, la idea de que ella no era la única, que habría otros padres como ella, en busca de respuestas y aliento. Tenía que hacerlo, tomó una profunda respiración. La decisión fue rápida pero firme. Se inscribió de inmediato. Sin embargo, pese a la emoción saturando su interior, una parte de ella seguía cuestionando. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar sus propios miedos y la vulnerabilidad que esto implicaba? Los días previos al taller fueron un torbellino de emociones encontradas. Imaginaba cómo sería conocer a otros padres, compartir sus historias, sus luchas y sus triunfos. Pero, aún más angustioso, era el miedo a no ser suficiente, a no poder aplicar lo que aprendería. La posibilidad de decepcionarse a sí misma la asediaba furtivamente cada vez que se miraba al espejo. La mañana del taller llegó, resplandeciente y brillante. Mariana se vistió con intenciones claras. Iba a hacer un esfuerzo consciente por abrazar cada experiencia que se le presentara. Al llegar al lugar, la atmósfera la envolvió. Allí, un grupo diverso de padres la esperaba, ansiosos por compartir y aprender. Sin embargo, su inseguridad surgió como espectro, dejándole claro que aún había sombras que iluminar. A medida que la jornada avanzaba, Mariana fue gradualmente abriéndose. Escuchó las historias de otros, sintiéndose identificada en sus relatos. Cada anécdota era un eco de sus propios miedos, de su propia lucha. Cuando llegó el momento de participar en una actividad destinada a la identificación de emociones, su corazón se aceleró. ¿Podría ella realmente articular lo que sentía? ¿Podría permitir que otros vieran sus dudas y tristezas? Finalmente, al compartir su historia, encontró la voz que había creído perdida. Con cada palabra, sentía que el peso de sus temores se aligeraba. La vulnerabilidad que había temido en un principio se transformó en una revelación poderosa. Y el apoyo de los otros padres, esas sonrisas cálidas y miradas comprensivas, se convirtieron en anclas. Sin embargo, en los momentos de reflexión que concluían el taller,
La realidad de lo que significaba para ella transformar su vida se hizo evidente. Ahora no era solo el proceso de asegurarse de que su hijo tuviera un futuro mejor, era el compromiso inquebrantable con su propia evolución. Todavía había desafíos por delante, y la autoconfianza que estaba empezando a cultivar tendría que ser alimentada constantemente. Mientras regresaba a casa, un nuevo mensaje iluminó su teléfono. Era un grupo con el que podía seguir intercambiando experiencias y aprendizajes. Mariana sintió una mezcla de esperanza y presión, sabía que el verdadero trabajo estaba apenas comenzando. ¿Sería capaz de mantener esa chispa viva en medio de sus responsabilidades familiares y laborales? La necesidad de enfrentarse a sus dudas se manifestaba con mayor urgentemente, impulsándola hacia un destino que aún estaba por descubrir. El eco del taller todavía reverberaba en la mente de Mariana al día siguiente. La sensación de empoderamiento la envolvía como un abrigo recién tejido, pero también la confrontaba con sus propias limitaciones. Mientras preparaba el desayuno, un torbellino de pensamientos la acompañaba. ¿En qué áreas necesitaba realmente crecer? ¿Podía permitirse explorar esas vulnerabilidades sin miedo? Estas preguntas se convertían en un mantra repetitivo, un recordatorio constante de que su evolución personal no sería un proceso lineal. Decidió que el primer paso sería aprovechar la conexión que había formado con el grupo de padres. En la tranquilidad de su cocina, inició un chat grupal. La primera respuesta llegó rápida, llena de entusiasmo y compartiendo experiencias similares. Mariana se sorprendió de la cercanía que había generado, y un cálido sentimiento de pertenencia comenzó a sustituir la inmediata inquietud que sentía. A medida que las conversaciones fluían, Mariana se sintió impulsada a compartir más sobre su vida cotidiana. Había algo reconfortante en poder hablar abiertamente sobre sus luchas con el estrés, la crianza y ese incesante cuestionamiento sobre su valía como madre. Sus palabras resonaban con otros, y pronto se dio cuenta de que su vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino de fortaleza. Había un poder en la conexión. Sin embargo, la presión por ser un ejemplo positivo para Daniel la mantenía alerta. ¿Cómo podría ella mostrarle el camino si no estaba completamente segura de su propio? Los días fueron pasando, y cada encuentro virtual con el grupo se convertía en un espacio seguro para Mariana. Las interacciones se llenaban de risas, pero también de debates que ponían a prueba su entendimiento y creencias sobre la crianza. Sin embargo, en un momento particularmente desafiante, una madre compartió una técnica de meditación que había incorporado en su vida diaria. Mariana sintió que esa podía ser la estrategia que necesitaba para calmar su mente inquieta. La idea de meditar, de hecho, la llevó a explorar más sobre eso. En una búsqueda nocturna en Internet, se topó con un artículo que prometía una transformación personal a través de la meditación. Intrigada, se propuso practicar sus primeras técnicas de respiración antes de dormir. La experiencia fue reveladora. No solo sentía que su mente se aquietaba, sino que le permitía reflexionar sobre lo que realmente deseaba para ella y su hijo. Cada respiración se convirtió en un acto de autoafirmación, cada pausa un recordatorio de que estaba en un viaje de descubrimiento. Las noches las utilizaba para escribir sus reflexiones, y en sus páginas comenzaba a trazar un mapa de sus aspiraciones. Sin embargo, lo que menos esperaba era que la escritura se convertiría en un portal a recuerdos de su infancia que había relegado al olvido, sus propios desafíos, sus miedos íntimos que la habían formado y moldeado hasta convertirse en la mujer que era hoy. Era momento de reafirmar su propia historia, pero en medio de esa revelación, la inminente llegada del invierno trajo consigo la posibilidad de eventos imprevistos. Una tormenta se acercaba y con ella, la posibilidad de interrupciones en su rutina. La idea de que algo externo pudiera romper el delicado equilibrio que estaba comenzando a forjar la inquietaba profundamente. ¿Sería capaz de mantener su calma ante la adversidad? Esa noche, mientras alistaba a Daniel para dormir, un nuevo mensaje en el grupo la alertó. Era sobre un encuentro presencial para profundizar su aprendizaje en la meditación. Mariana sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Había llegado el momento de salir de su zona de confort y probar sus nuevas habilidades en un entorno real. ¿Sería este el impulso que necesitaba o un reto que pondría en crisis su recién encontrada confianza? La pregunta quedó flotando en el aire, esperando resolverse.
Mariana se despertó con la luz del amanecer filtrándose a través de las cortinas. La tormenta había pasado, pero el aire seguía cargado de una inquietud palpable. Su mente, aún atrapada en una danza de pensamientos sobre el encuentro de meditación, se debatía entre el deseo de avanzar y el miedo a la nueva experiencia. Se sentó en la cama, cruzando las piernas en un intento de canalizar la calma que había buscado en sus prácticas nocturnas. Hoy debía enfrentar algo que la retenía, la incertidumbre de lo desconocido. Mientras preparaba el desayuno, un torrente de dudas se abalanzaba sobre ella. ¿Qué sucedería si no podía meditar en un grupo? En su casa había sido fácil y privado, pero ahora había que lidiar con la mirada de otros. Era una pistola de miedo que parecía apuntarle directamente. La presión social podía convertirse rápidamente en un obstáculo más formidable que cualquier tormenta. Al dejar caer unas tostadas en la tostadora, decidió escribir un pequeño recordatorio en una nota post-it. Soy capaz y estoy en este viaje de aprendizaje. Ese sería su mantra del día. Al mirar el papel, un destello de determinación cruzó su mente. Se percató de que cada vez que se enfrentaba a algo que la asustaba, encontraba un camino a seguir. Era como un ciclo, la incomodidad seguido de crecimiento. Cuando llegó el momento de prepararse para el encuentro, pasó más tiempo del habitual frente al espejo, cuestionando su imagen. No solo se trataba de cómo se veía externamente, sino de cómo se sentía internamente. Había trabajado tanto en su autoestima, pero aún flotaban inseguridades en su interior. Al elegir un atuendo que la hiciera sentir segura, pensó en el objetivo: no solo asistir a una meditación, sino fortalecer ese nuevo lazo que había cultivado con los demás. Llegar al lugar del encuentro fue una mezcla de emociones. La ansiedad le hacía cosquillas en el estómago mientras el transporte la llevaba por caminos familiares que, en ese momento, parecían extraños. Finalmente, se encontró en una sala donde el aroma del incienso flotaba, y las suaves voces de otros padres creaban un ambiente acogedor. Fue un momento decisivo. Allí, ante la mirada amable de los demás, se sintió expuesta y al mismo tiempo increíblemente viva. Durante la meditación, permitió que su mente divagara como un río tranquilo. Las instrucciones del guía se volvieron su brújula hacia la introspección y el autodescubrimiento. A medida que respiraba profundamente, sintió que las barreras que había construido en su mente comenzaban a desvanecerse. Al final, cuando esas palabras de cierre resonaron en sus oídos, Mariana se sintió como una versión renovada de sí misma. Al salir de la sala, cada persona con la que intercambió miradas y sonrisas se convirtió en parte de su red de apoyo, un vínculo que la animaba a explorar su vulnerabilidad con libertad. De regreso a casa, Mariana se sintió capaz de no solo enfrentar su rol como madre, sino también de abrazar todas sus imperfecciones con un nuevo sentido de orgullo. Esa noche, mientras escribía sobre su experiencia, una revelación iluminó su mente. El verdadero desafío no era la meditación en grupo, sino el viaje de aceptarse a sí misma con todas sus complejidades. ¿Podría integrar este nuevo sentido de identidad en su vida diaria? Un nuevo desafío se cierne en el horizonte, uno que le propondría confrontar sus viejas inseguridades, esas que aún amenazaban con estropear su camino hacia el crecimiento. A medida que Mariana cerraba su diario, sintió una vibrante ola de decisión. Había llegado el momento de buscar más, no solo sobre la meditación, sino sobre otros aspectos de su vida que había relegado a un segundo plano. El próximo encuentro sería un viaje hacia el autorreconocimiento. Un desafío que podría poner a prueba la fortaleza que había comenzado a construir. ¿Sería capaz de desenterrar todos los rincones ocultos de su ser y convertirse en la madre y mujer que realmente deseaba ser? Mariana había recorrido un largo camino desde aquella llamada de angustia que recibió una fría mañana. La lucha constante por el bienestar de su hijo, a la par de la búsqueda de su propia identidad, había forjado en ella una renovada fortaleza. Al final, la oración de São Bento, lejos de ser solo un conjunto de palabras, se había convertido en un ritual sagrado que simbolizaba su compromiso inquebrantable con Daniel y consigo misma. Después del último encuentro en la escuela, donde su voz había resonado con poderosa claridad, el eco de esas palabras había creado un cambio real. No solo otros padres comenzaron a compartir sus historias, sino que la administración escolar también se comprometió a implementar estrategias para abordar el bullying. Mariana fue invitada a ser parte de un panel consultivo,
donde su experiencia y pasión por el bienestar infantil se transformarían en políticas tangibles. Era un reconocimiento justo de su arduo trabajo. Con cada semana que pasaba, Daniel mostraba señales de renacimiento. La confianza que había empezado a amasar comenzó a florecer, desafiando a sus agresores con una firmeza que sorprendió incluso a su madre. Un día, mientras Mariana lo esperaba en la puerta de la escuela, lo vio enfocar su mirada en un grupo de chicos que solían intimidarlo. En un acto de valentía, les habló sobre el respeto y la importancia de tratar a todos con dignidad. No estaba solo compartiendo su voz, estaba reclamando su lugar en el mundo. Aquel momento culminante provocó un torrente de emoción en Mariana. De pronto, todos los sacrificios, las noches de angustia y las luchas personales parecían cobrar sentido. Había ido más allá de ser solo la madre de un niño acosado, se había transformado en una activista, una voz potente en su comunidad, no solo para Daniel, sino para todos los niños que habían sufrido en silencio. Su fe, antes cuestionada, la había guiado hacia un camino lleno de resultados tangibles. La meta de Mariana no solo consistía en cambiar la vida de su hijo, había encontrado su propósito personal. Decidió escribir un libro sobre su historia y el poder de la resiliencia, en el que compartiría las herramientas y estrategias que la ayudaron a superar la adversidad. Esa valiente acción, pensada para empoderar a otros, sería un legado que resonaría a través de generaciones. Al finalizar el libro, Mariana enfrentó un nuevo desafío: presentarlo al mundo. La oportunidad se presentó en una pequeña feria del libro local. Al subir al escenario, la adrenalina pululaba en su cuerpo y sintió que sus manos temblaban. Pero recordando cada paso de su viaje y ese mantra que había cultivado, se sintió fuerte. Se presentó con sinceridad, compartiendo no solo las dificultades, sino también cómo cada obstáculo había sido una oportunidad para crecer, para renacer. Los oyentes la miraban con raptada atención y su historia tocó corazones. El cierre de su charla culminó con un largo aplauso que resonó en su pecho como un significativo reconocimiento. Allí, en aquel escenario, Mariana se dio cuenta de que había conquistado no solo el dolor del pasado, sino también sus propios miedos e inseguridades. Ahora sabía que su voz importaba, su historia era un eco de esperanza para otros. Al regresar a casa, sintió una paz profunda. Mariana y Daniel se abrazaron, y en ese instante, ambos entendieron que cada batalla librada había sido una lección de amor, fe y perseverancia. Al compartir su camino, no solo habían cambiado su vida, sino que también habían sembrado semillas de valentía en quienes los rodeaban. La transformación individual de Mariana había creado un efecto dominó que impactó vidas, y hoy, se sentía más viva que nunca. Finalmente, comprendió que había encontrado un nuevo propósito. La resiliencia es contagiosa. La oración de São Bento, que en un principio había sido un grito silente de auxilio, se había convertido en un himno de esperanza y fortaleza para ella y su hijo. Con una sonrisa en el rostro, Mariana sabía que estaba lista para enfrentar cualquier desafío, y ante cada adversidad, su respuesta sería clara. Siempre elegiría ser valiente. Ahora, queridos amigos, si les ha tocado esta historia de superación y deseo de transformación, necesitan suscribirse ahora. No se pierdan nuestro contenido exclusivo que les traerá más historias inspiradoras de cambio. Dejen un me gusta ahora para alimentar nuestro algoritmo y ayudarnos a llegar a más corazones. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan escuchar estas valiosas lecciones. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de una comunidad que celebra la superación. No esperen ni un segundo más.